Muy buenas noches para todos, un gusto saludarlos. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches. Hola Hola, Andrea, profe, hola a Hola, todos. Buenas Paula, pues, noches. ¿cómo están? ¿Cómo va el Bien, sí, partido? señora. Gracias a Dios y a usted. Bien, bien. ¿Cómo va ese partido? 1-0 perdiendo. ¿Ah, sí? Ah, no tenía ni idea. No tenía ni idea. Bueno, chicos, entonces pues vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Eh, eh, acá está. Bueno, chicos, entonces vamos avanzando. Esta semana corresponde a lo que es negociación. Y esto sí que es bastante interesante, sobre todo en la gestión de proyectos. Entonces, cada vez pues vamos viendo que a pesar de que hemos tenido la oportunidad de escuchar que en algún lado se utiliza la negociación, que existen digamos que algunas agremiaciones, por ejemplo, sindicales que utilizan mucho lo que es la negociación, pero nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista de cómo hacer buena negociación para obtener inversión, ¿cierto? O para obtener una buena, con proveedores, ¿cierto? Como una buena oportunidad, es decir, a pesar de que todo el tiempo estamos negociando, pero pues aquí lo que vamos, como se llama competencias básicas, pues lo que vamos a adquirir es una competencia, ¿cierto? Si bien yo sé negociar, pero ¿cómo puedo hacer para que sea más efectiva? Entonces, vamos a dar inicio. Entonces, ¿cuáles serían las características de un buen negociador? Entonces, son muchas y ahí las vamos a ir mirando, pero el punto es que es obtener, o sea, vamos por un objetivo, ¿cierto? Es obtener algo, es conseguir unilateralmente o para obtener mayores valores, utilidades. Ganar una negociación no supone necesariamente ganarle a otro. A veces en una negociación, pues cedemos, ¿cierto? Lo hacemos como concertar, ¿cierto? Es decir, llegar a un punto en que realmente vamos a hacer un gana-gana, es decir, usted gana con lo que usted está aceptando y por supuesto yo gano con lo que estoy ofreciendo o viceversa, ¿cierto? Entonces, realmente el negociar no es ganar siempre, sino realmente es formar un ambiente en el que se equilibren y uno a veces pierde un negocio pero gana un aliado. Es decir, o sea, hay que aprender a identificar a qué voy yo, ¿cierto? Entonces, no siempre es ganar. Se resuelven problemas de carácter estratégico en lo general. Eh, pero digamos que antes de llegar a un punto de negociación, en el obtener un gana-gana, pues también tengo que mirar cómo llego yo allí, ¿cierto? Entonces, pues por supuesto hay una interdependencia, tiene que haber una estrategia, tiene que haber una preparación, mirar e identificar qué es lo que voy a negociar, si realmente estoy entre un problema, un conflicto o si existe este negocio, o sea, en qué ámbito se encuentra. Entonces, eso es para empezar. No es ganar, ¿cierto? Tengo que estudiar previamente qué es lo que voy a hacer. Entonces, para poder llegar al punto de la negociación, pues yo tengo que entender que es un conflicto. Entonces, es una situación conflictiva, son actitudes y percepciones conflictivas y es suponer que la otra persona va a reaccionar igual que como mi comportamiento conflictivo. Entonces, una cosa, por la situación conflictiva entendemos que es una situación en la que las ambas partes están buscando unos objetivos mutuamente incompatibles, es decir, definitivamente se entiende que a pesar de que hay una negociación, el conflicto no va a llegar a nada sin antes poder pasar por una reacción crítica de la otra persona y esas reacciones están directamente relacionadas con el control y regulación de emociones de que lo que hablábamos la sesión pasada.
También tiene que ver con que las actitudes y los patrones, las expectativas, esas características que conforman el cuerpo, es decir, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, la posición. Es decir, aquí es un acompañamiento de cosas que el conflicto puede incrementar dadas las circunstancias de la cara. Y entonces a veces dicen, es que yo controlo mi boca, pero no controlo mi cara. Aquí se está tratando también de que usted comprenda de que usted tiene el poder de regular emociones y la emoción se visualiza con el lenguaje no verbal. Entonces, el comportamiento conflictivo es el conjunto de acciones realizadas por una parte en una situación conflictiva que van dirigidas hacia una parte contraria. Por eso dice que es algo incompatible, ¿no? Y entonces aquí pues hay muchas cosas que plantearse, ¿cierto? Entonces el estudio previo de cómo yo voy a negociar es importante. Entonces, en sí el conflicto es un fenómeno omnipresente en la interacción humana que introduce varias tipologías. Entonces está conflicto de información de datos, conflicto de intereses, conflictos estructurales, valores y relacionales. Acordémonos que cuando hablábamos de algunas habilidades, hablábamos de habilidades sociales y es aquí cuando empiezan a cobrar una real relevancia, cuando empezamos a comprender que cuando uno desarrolla habilidades sociales no solo están en la comunicación, sino que realmente hay una serie de situaciones, de comportamientos y de conductas que ayudan a potencializar mi habilidad social y entre esas pues está la negociación. Entonces, decíamos que dentro de los conflictos de información, es decir, en los datos, surge cuando personas, los stakeholders carecen de información y presumen saber algo y desde allí no se puede llegar a algo cuando hay una participación de algunos valores que no ayudan. El orgullo dentro de la parte, em, digamos que profesional empieza a jugar una faceta, ¿cierto? Y entonces esa característica personal, cómo estoy quedando yo. Entonces hay que contemplar la idea de llegar a una negociación con algo de información en datos. Entonces también hay un conflicto de intereses y yo como habilidad y como líder, pues tengo que comprender cuál es mi meta de esa negociación, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo realmente quiero lograr? Entonces, en ese conflicto de intereses, los intereses de una persona o un grupo directamente con los de otra lo pueden llevar a una lucha por lograr sus objetivos personales. Luego tenemos los conflictos estructurales que se refieren a los problemas que emergen debido a estructuras o dinámicas preestablecidas en la organización y esto puede incluir las jerarquías. Y aquí estamos hablando del poder. Y el poder es una palabra bastante interesante que digamos que se enlaza con la conducta y con el comportamiento psicográfico que tiene un entorno. Entonces, un entorno con stakeholders, es decir, con personas. Entonces, habría que mirar cómo puedo yo, como vimos la sesión pasada, cómo puedo yo incluir habilidades de comunicación o competencias de comunicación que me ayudan a esos conflictos estructurales, ¿cierto? Hay un conflicto de valores, está directamente relacionado con los principios y los valores incompatibles o creencias, ¿cierto? Que los conflictos suelen ser profundos, ya que los valores tienden a estar vinculados a aspectos fundamentales como la identidad de la persona o de colectivos, ¿no? De una población en particular y dificulta llegar a acuerdos. Entonces, cuando ustedes van a hacer trabajo social, de repente se encuentran como en una comunidad indígena y empiezan a chocar con diferentes partes o valores o culturas. Entonces, esta es la que más se enfrenta. Entonces, la persona que tiene que ir allí a negociar con una comunidad, pues tiene que tener claro previamente cuál es la cultura, cuál es su denominación, cómo es su comportamiento, que se atribuye como algo que no consideran como respetuoso, ¿cierto? Entonces hay un estudio previo que realizar cuando hay un conflicto de valores y por eso pongo como ejemplo cuando yo voy a negociar con una cultura, ejemplo, de repente llegó una petrolera
y nuestro proyecto es de exploración petrolera, ¿cierto? Entonces, en esa exploración sabemos que va a impactar a una comunidad. Entonces, ¿cómo va a ser la negociación con esa comunidad? A sabiendas también que las comunidades indígenas actualmente, pues, tienen varios intereses económicos, ¿no? Sin embargo, pues hay que hacer un estudio y por eso es importante llevar una información previa que me ayude a comprender cómo está ese conflicto de valores. Luego está el conflicto de relaciones que surgen de la dinámica interpersonal, ¿no? Y incluyen emociones, problemas de comunicación, falta de confianza, ya no se respetan, hay tensiones acumuladas, la mirada, la no mirada, ¿cierto? Entonces se basan en percepción, amenaza, desaires personales y llegan de verdad a llegar a un conflicto mayor, sobre todo estas que tienen que ver con las relaciones. Eh, Hay otra parte importante dentro de la negociación y es la capacidad de gestionar el tiempo. Entonces, bueno, qué pereza llegar a una negociación y que se hable de lo mismo una y mil veces y no se tenga establecido un horario, es decir, no hay una agenda, no hay una planeación de los temas a tocar. Entonces, allí empezamos a gestionar tiempo desde la planeación. Si usted no controla la planeación, el salirse de las manos de esta negociación se puede considerar como un riesgo. Entonces, si yo voy a gestionar el tiempo, pues yo debo tener una comunicación efectiva, una escucha activa, entre otras también tengo que tener paciencia. La adaptabilidad es eso ya es una habilidad que se empieza a desarrollar a partir de la regulación de emociones, la capacidad para resolver problemas cuando están dando vueltas y vueltas, entonces, ¿cómo concluyo? ¿Cierto? Si dentro de esa conclusión de alguna manera llegaron a subir los ánimos, cuál es mi reacción, cómo regulo a los demás. Acordémonos que una cosa era el control emocional y otra cosa es la regulación emocional propia y cómo luego hago yo para influir a que se regule mi equipo de trabajo o en la negociación, cómo hago yo con una reacción a llegar a persuadir a la persona que está negociando a que regule sus emociones. Entonces, realmente eso es lo que usted aquí debe considerar, porque en el autoconocimiento uno puede decir, listo, yo sé que mi reacción es un poquito más explosiva que implosiva, entonces voy a trabajar en eso. Entonces, felicitaciones. Ahora, ¿usted cómo hace para influir como líder al otro, que también es impulsivo, compulsivo? ¿Cómo explota y yo cómo puedo ayudar a esa persona sin decirle que se tranquilice, pero que sí regule esa emoción? Entonces, esa realmente es su función en ese liderazgo, en esas competencias gerenciales básicas. Entonces, el conocimiento del tema también es clave porque pues a qué llego, ¿cierto? ¿Cuál es la planeación? ¿Qué temas voy a tocar? ¿Lo voy a considerar en ese momento o realmente me he basado en datos, me he basado en una planeación antes de llegar a la mesa de negociación, ¿cierto? Realmente, ¿qué es lo que se quiere lograr? Entonces hay que tener una claridad en los objetivos. Debo tener una capacidad de persuasión y miren lo interesante que vamos a ver ahorita relacionado con la manipulación, discúlpeme la expresión, pero es la capacidad de persuasión, ¿cierto? Ese autocontrol emocional del que siempre hemos hablado desde la primera sesión y sobre todo aquí viene algo importante y es hasta qué punto se puede haber afectado la integridad y la ética de lo que estamos negociando. Y entonces nos devolvemos y esa parte integridad y ética está directamente relacionado con mis conflictos de valores y mis conflictos de relaciones, ¿cierto? Entonces habría que revisar. Ahora bien, ahora, como yo ya comprendí qué es realmente el conflicto y sé a lo que voy, ¿cierto? Y desde dónde parto, si realmente es un conflicto o definitivamente voy diferente. Y si gestiono el tiempo y hago una planeación, pues tengo una respuesta ante el conflicto, ¿cierto? Entonces, ante el conflicto no se puede sobrevivir sin una participación. Uno de los mayores poderes que tenemos a una negociación es el poder de no reaccionar. Entonces, clave lo que vimos atrás, ¿cierto? Clave que yo tenga una regulación emocional y que comprenda que puedo manipular la regulación emocional de los demás. También el poder que tengo yo de desarrollar
y potencializar habilidades de las cuales ya hemos identificado en las sesiones anteriores. Entonces, rehuir el conflicto actuando de forma que el conflicto sea de dominio público. Negociar es un proceso voluntario, ¿cierto? En que las partes pretenden alcanzar acuerdos por un consenso, hay una concertación, se está hablando de forma que el que me está escuchando realmente se sienta respetado, ayudar a mediar, o sea, ¿cuál también va a ser mi posición, ¿cierto? Si es que yo realmente soy el directo, el que voy a negociar directamente o el que voy a mediar, o si lo que yo voy a hacer es funciones de árbitro o puedo llegar a adjudicar y seguramente ya al final tener una coacción. Entonces, ¿cuál es mi opción? ¿Mm? ¿Cómo resolver situaciones? Ah, esto es muy interesante, ¿no? Se refiere a un escenario en la teoría de juegos, cuando quien tuvo la oportunidad en la teoría de juegos, hablábamos por allá en microeconomía, em, pero esto está directamente relacionado con una teoría que nos ayuda a tomar decisiones estratégicas, que nos ayuda a tomar decisiones de manera interdependiente. Es decir, las decisiones de una parte afectan a la otra y eso es claro, ¿cierto? O sea, yo en una negociación, insisto, allí no se trata de ganar, sino que realmente voy a negociar que me impacte menos, ¿cierto? Entonces habría que mirar el escenario en el que yo voy. Entonces estas situaciones a menudo implican tanto cooperación como conflicto. Entonces por eso era importante que ustedes supieran que era conflicto. Entonces, si sabiendo esto, ¿cierto? Las partes pueden considerarse sin comunicación directa a través de puntos focales o soluciones que ambas partes reconocen como lógicas o comunes. Entonces, también el lugar es importante, ¿cierto? Como yo hago en una negociación, incluso hay algunas personas que saben que dentro de una negociación, así como uno utiliza estrategias de marketing, en una negociación se podría considerar que hay un comportamiento psicográfico y que ese comportamiento también se puede reaccionar con una conducta. Entonces, ¿hasta qué punto usted considera como negociante el tener un ambiente dependiendo el estudio que yo le hice a la persona antes? Fíjense que voy a poner un ejemplo, pero, o sea, un poquito extremo, pero vamos a considerarlo para entender de pronto a lo que quiero llegar, y es que cuando uno va a ver una película de repente y se llega a una negociación, por ejemplo, Misión Imposible, entonces, ¿qué normalmente qué hace el protagonista? Entonces, averígüeme sobre esta persona. Entonces ya sabemos que esa persona tiene un problema con X cosa, que es demasiado católico o que le gusta el café o yo qué sé. Entonces, consideren en una negociación tratar de comprender cómo es la conducta o los gustos y demás para que usted también considere en una negociación el lugar, incluso los olores. Entonces, en marketing se utiliza mucho el generar cierto confort en una persona, en un lugar. Y entonces ustedes pueden ir a un centro comercial y ustedes dicen, ay, huele muy rico. O incluso almacenes, ay, huele muy rico. O esta luz se ve un poco más familiar, más cómoda. Entonces, empiezan a jugar un poquito los sentidos en una negociación. Entonces, si usted tiene la posibilidad, tiene una negociación grande y usted controla el lugar, espacio y demás, trate de considerar los sentidos de la persona para que se sienta tan confortable que su nivel de decisión le ayude en ese confort. Entonces, a eso voy. Es decir, aquí estamos estudiando en una negociación no solo lo que se habla, sino que vamos a tener en cuenta el entorno en el que voy a negociar y cómo puedo yo utilizar eso para persuadir a la otra persona. Entonces, es importante los olores. En un centro comercial usted ingresa a un establecimiento comercial que está dentro de un sitio comercial y miren el confort que sienten. Hagan ese ejercicio. Esa va a ser la tarea de este fin de semana. Entonces, usted va y puede entrar a ¿qué tienda se me ocurre? A ver. A unas joyas. ¿Usted qué siente cuando entra en esas joyas? ¿O qué siente cuando entra a un lugar de ropa?
¿cierto? Digamos que hay diferentes negocios, entonces trate de mirar, hay unos negocios que de pronto tienen elementos un poquito más suntuosos que otros, entonces mire la diferencia del confort que entra al suntuoso y al que no es suntuoso, entonces haga el ejercicio y mire, ¿verdad? Usted la capacidad que tiene el poder. Juliet dice, en NAFNAF, que es tienda de ropa, manejan el tema del olor como característica de marca. Exacto. Entonces, es que es así, o sea, no, hay estudios que demuestran que una persona se puede persuadir por lo que ve, por lo que huele y por lo que siente en su textura, por lo que el confort que le doy yo. Incluso hay unas personas que les gusta que les digan que son mejores que otras. Y eso lo podemos nosotros, digamos que como favorecer, porque no nos interesa, usted es el mejor, yo sé que usted es el mejor y yo lo necesito a usted para este proyecto, yo necesito que usted dirija este proyecto. Pero ¿cuál es la verdadera intención? Decirle a esa persona que es el mejor porque realmente ha ganado un nombre en los proyectos, ¿cierto? En el desarrollo de proyectos, pongamos un ejemplo, civil. Usted como ingeniero civil, usted ha tenido una marca personal y su nombre, si entra a ese proyecto, me va a dar a mí un nivel de negociación más interesante. Entonces, fíjense ustedes que aquí también lo que les estoy queriendo decir es que a través de estas competencias básicas gerenciales, usted también va a desarrollar un valor agregado en su marca personal. Créanme, todo eso que les estoy diciendo les ayuda a potencializar su marca personal. Bueno, em, bueno, ahora imagina dos personas que deben reunirse en una gran ciudad sin poder comunicarse previamente para acordar un lugar y la hora. A pesar de la falta de coordinación explícita, ambas podrían decidir encontrarse en un lugar emblemático como la principal y a una hora común como el mediodía. Este lugar y hora actúan de puntos focales que facilitan la coordinación. Entonces, hay una aplicación de la negociación en resolución de conflictos que se llama coordinación implícita, que está directamente relacionado con situaciones chilling. Demuestran cómo las partes pueden coordinarse basándose en expectativas mutuas, comprensión compartida, incluso sin comunicación directa, pero lo lograron. Hay una importancia de las convenciones sociales que resaltan normas culturales y sociales que pueden influir dentro de decisiones y facilitar acuerdos que hablábamos y poníamos el ejemplo de la comunidad indígena. Estrategias de teoría de juegos como el que acabamos de ver, que ayudan a analizar cómo los individuos toman decisiones estratégicas cuando sus acciones están interdependientemente vinculadas a los de los otros. Entonces, ¿cuál es la relevancia práctica de todo esto? Pues que en el ámbito de negociación y la mediación de conflictos es entender cómo las situaciones pues sobre todo las chilling, permiten a los negociadores anticipar las acciones de otra parte y buscar soluciones que sean intuitivamente aceptables para todos. Esto es especialmente útil para contextos donde la comunicación es limitada y cuando se busca realmente un acuerdo. Entonces, vamos a unificar criterios. En sí, ¿cuál es la definición de negociación? Pues es una forma de resolver un conflicto porque las partes intentan llegar a una decisión conjunta en asuntos de interés mutuo, situaciones conflictivas donde tienen acuerdos. Entonces, no implica la participación de un tercero. Solo participan partes y representantes. Estas tratarán de buscar un acuerdo y presentar propuestas para ello, ¿cierto? Es un proceso privado, no tiene carácter de cosa juzgada, es decir, un juez que determine y tome una decisión, sino que sencillamente se llega a un acuerdo concertado. Y las decisiones son tomadas por las partes y no es obligado a cumplimiento, sino que sencillamente no fueron a la fuerza, sino que realmente fueron porque buscan un objetivo común. Y si no es común, cada uno busca realmente lo que le favorece. Entonces, en ese orden de ideas, realmente acá hay un qué, no hay un juez, simplemente ustedes llegaron allá porque quisieron. Solo es el dormitorio, Ya. el gimnasio y el comedor
Quizás Mejor más espacio. Se me fue el... La comunicación no verbal juega un papel muy importante en las negociaciones y reuniones empresariales. Existen diferentes movimientos corporales, muchos de ellos inconscientes, que transmiten nervios, miedo, inseguridad, etc. Y no es para nada conveniente que mientras estés reunido con un cliente importante o en medio de una negociación con un posible aliado estratégico, tu cuerpo esté enviando las señales equivocadas. A continuación, te compartiremos 17 tips del lenguaje corporal que te ayudarán a transmitir seguridad, confianza y determinación a la hora de hacer negocios. Apoya tu brazo en la silla contigua siempre que sea posible. Abarcando más espacio demuestras más poder, pero no te aflojes demasiado. Tocar tu garganta mientras hablas te hará ver nervioso e inseguro. Colocando tu mano bajo tu barbilla proyectas autoconfianza. Mantener tus tobillos cruzados demuestra incomodidad y aislamiento. Manteniéndolos paralelos denotas confianza. Colocar una mano por encima del clásico apretón de manos se considera muy agresivo en el ámbito de los negocios. Si alguien lo hace contigo, tómalo del antebrazo para recuperar tu poder. Cuando el apretón de manos tiende a ser horizontal, la persona con la mano arriba está ejerciendo poder, mientras que la otra está siendo sumisa. Asegúrate que tu apretón sea firme y con una sola mano. Durante el saludo es imprescindible mantener el contacto visual, a menos que quieras correr el riesgo de parecer absolutamente desinteresado en la otra persona. Colocar momentáneamente las manos en tu cintura te hará ver e incluso sentir seguro de ti mismo. El inclinarte hacia adelante mientras estás sentado con las palmas de las manos abiertas comunica proactividad y decisión. Por el contrario, si apoyas las manos sobre la mesa, te verás sumiso y controlable. Aun cuando cruzarse de brazos es un gesto con el que nos cerramos a los demás, también puede expresar que estamos considerando una idea. El oscilar y dejar que nuestra mirada se distraiga fácilmente no es una buena señal para nuestro interlocutor. Así parece que no nos importa nada de lo que dice. Siempre hay que estudiar bien las costumbres de cada país. Aunque en Occidente es común recibir una tarjeta de presentación con una sola mano, en Japón es obligatorio recibirla con ambas. De la misma forma, el emblema OK significa eres un 0 a la izquierda en Europa, mientras que en Brasil es considerado un gesto vulgar. Y por último, ni se te ocurra hacer este gesto para decir buen trabajo en Arabia Saudita. Es muy probable que luego tengas que disculparte. Entonces, miremos la importancia también de estudiar el lenguaje no verbal, ¿no? El lenguaje no verbal es clave en una negociación. Entonces, no sé, pues ahí hay otra tarea. La idea es que en esa tarea usted trate de mirar cómo es su lenguaje no verbal. Hágalo con la persona que vive, cómo es su lenguaje no verbal y fíjese bien cómo está haciendo usted para transmitir cierta información y se va entrenando para una negociación. Entonces, si hay algo que me disgustó, hago caras. Voy a intentar regular mis caras. Me dieron algo que no me gustaba y me toca comérmelo, entonces hago caras. Entonces, ¿cómo controlo mis caras? ¿Cierto? Porque si de pronto no quiero transmitir una información, pero mi cara me juega una mala pasada y resulto yo diciendo algo contrario, entonces realmente prestémosle atención. Bueno, el metalenguaje del negociador. Hay una serie de principios mágicos que son los que nos sirven para estructurar el lenguaje, el hechizo seductor del metalenguaje. Entonces, la persona en su comunicación con otros nos habla de su experiencia, nos detalla al máximo el contenido de la referencia, qué es, cómo es, por qué es, bueno. Pero tu misión es observar para abrirte al mundo de esta persona. Entonces, si escuchas atentamente, ella te hablará desde su experiencia y con todo lujo de detalles respondiendo a cada pregunta de las citadas. Con este hechizo serás capaz de obtener un conjunto de técnicas, tanto de observación como de interrogación, basados en la comunicación no verbal y verbal del interlocutor y entonces de manera rápida comprendo con quién es que estoy negociando, ¿cierto?
realmente qué es lo que quiere transmitir. También te aportará las estrategias verbales para acceder a la estructura profunda de la persona, identificar el mapa del mundo, ¿cierto? Intentar persuadir a través de lo que la información que escuché, no solo del lenguaje verbal, sino también del no verbal, me aportó para poder yo trascender en la persuasión. Entonces, ¿qué quiere este principio? Bueno, ¿qué quiere decir este principio básico de la programación neurolingüística? Entonces, pensemos en lo siguiente. El mapa es la representación de un lugar, es decir, si observamos un dibujo y lo dibujamos, representamos, ¿cierto? Al hacerlo, no nos va a quedar igual que el real, solo que es una representación de dicho objeto. Entonces, así lo ve el dibujante, pero si podemos a otro dibujante que haga lo mismo, muy posiblemente realizará otro dibujo con diferentes características. Por muy similar que sea, habrá diferencias, ¿cierto? Entonces, el metalenguaje es una técnica muy buena de lo que debes usar para adentrarte en el mapa del mundo de otra parte negociadora. Las palabras adquieren por sí solas un significado. Entonces, el metalenguaje agrupa una serie de situaciones en tres grupos que se detectan a través del lenguaje. Entonces está, generalizaciones, distorsiones y omisiones. Los tres grupos de filtros que tenemos en las personas, ¿cierto? Estructuras del lenguaje que son necesarias para la comunicación. Dijimos generalizaciones, distorsiones y omisiones, ¿cierto? Entonces, ¿qué son las generalizaciones? Son expresiones que incluyen toda gama de experiencias en sí mismo el significado. Por ejemplo, todas las mujeres no saben conducir y por lo tanto conducen mal. Entonces, la programación neurolingüística me está diciendo, perdón, están generalizando. Entonces lo llamamos violaciones debido a que la persona limita los hechos de forma ambigua, pero también me está diciendo, aquella persona que lo dijo también me describe el nivel de valores con el que está tratando una persona. Entonces vamos a empezar a incluir todo eso que aprendimos del lenguaje verbal y no verbal y cómo considera esta persona el mundo a través de una apreciación como la que acaba de hacer, donde dice que eh, todas conducimos mal. Entonces, hay un lenguaje, hay algo que nos está queriendo decir y los valores con los que consideramos está afirmando que todas conducen mal, ¿cierto? Entonces, en estos casos o en esa frase podemos definir mucho de una persona. Entonces, como para comenzar por allí, ¿no? Entonces, em, esa apreciación es falsa, ¿cierto? Entonces yo digo, eso es falso, ¿cierto? Sin darse cuenta y de forma inconsciente, en mi caso las llamamos limitaciones. Entonces, ¿hasta qué punto puedo yo influir en que realmente la persona diga, ¿será que sí conduzco mal o no? Entonces, ¿cómo está mi nivel de liderazgo? ¿Cómo estoy regulando los pensamientos de forma positiva o negativa? Entonces, en lugar de expresar una violación, nosotros como negociadores debemos expresar un desafío, no utilizar otra violación, sino sobre el ejemplo podemos decir, ¿todas las mujeres? ¿Estás seguro de eso? ¿Cierto? El desafío pretende lo contrario a la violación. Yo podría decir, no, pero tú estás equivocado en una negociación. Y en vez de decir que la otra persona está equivocado porque podemos llegar a un conflicto, entonces podemos decir, ¿todas las mujeres? ¿Estás seguro de eso? Entonces, con ejemplos podríamos hacer una diferenciación y lograr que la otra persona ya no haga esta aseveración, sino que realmente considere el deber, no, cuestionarse si realmente todas manejan mal, ¿cierto? Entonces, estamos diciendo, asumir hechos objetivos es una llamada de conciencia, palabras como no puedo, no debo, tengo que, son operadores cerebrales que constituyen limitaciones acerca de personas o situaciones. Entonces, tarea, ya tenemos tres tareas, ¿no? Entonces, esta es la tercera. Él debería poner encima de la mesa su propuesta, es una limitación. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué pasaría si no lo hiciera? Te lo estoy desafiando. Miren este fin de semana con quien usted esté negociando, hijo, papá, con la señora del pan, yo qué sé.
estamos hablando todo el tiempo de comunicación, entonces revise cómo es su poder de negociación y si usted está utilizando palabras que violan esa comunicación o lo está desafiando o lo está limitando, ¿cierto? Entonces, revisen. Entonces, acá hay ejemplos también. Hay otro ejemplo. Entonces, le dije al negociador por qué no gustaba su conducta. Entonces, lo está limitando. La respuesta, ¿de qué modo específicamente? Entonces, hay desafío, ¿cierto? Entonces, revisen cómo es su comunicación con su novio, por ejemplo. Usted está en clase y su novio o su novia o su esposo o su esposa está mirando el partido. ¿Cómo podemos negociar eso, cierto? Bueno. Eso en cuanto a la generalidad, ¿cierto? Generalizaciones, perdón. Entonces, aquí vamos a mirar eliminaciones, omisiones. Entonces, la otra parte negociadora no expresa el total de la información, las frases o diálogos. Quedan incompletos o se elimina consciente e inconscientemente esa oración, ¿cierto? Entonces, en la mayoría de las ocasiones el contenido no se concreta, tampoco, el mensaje no se concreta, tampoco se especifica. Entonces, estoy más preparado. Entonces hay una limitación, limita al otro. Acordémonos de la programación neurolingüística que usted tiene que aprender a introducir dentro de su negociación. ¿Cómo logro yo persuadir al demás? Pues haga programación neurolingüística. Y hay programación neurolingüística también en lenguaje no verbal. Lo que pasa es que el lenguaje no verbal, aquí yo les mostré un video de 17 tips, pero a la larga hay mucho más. Entonces, para esta limitación la respuesta sería más preparado que quién, desafío, ¿cierto? Entonces, más preparado que cuándo, ¿no? Entonces, esta negociación me ha hecho cambiar mi visión de las cosas. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué acontecimientos? ¿A qué visión te estás refiriendo? Entonces, hay desafío. En otras ocasiones el mensaje es, por comparación, perdón, utilizando adjetivos bipolares evitar que yo soy mejor, que yo soy peor, que usted es bueno, que usted es malo, que usted es más o que usted es menos, ¿no? Entonces, estas son las famosas eliminaciones o omisiones. Hay distorsiones, entonces, se distorsiona el mensaje mediante expresiones que denotan que el interlocutor nos plantea verdaderamente sus estados internos o de las otras personas. Lo que estamos haciendo es identificar cuál será su estado interior. Entonces, al ejemplo vamos, dice, me están faltando al respeto en esta negociación y no lo voy a tolerar. Entonces pone un límite, ¿cierto?, en esa negociación. Y a eso responde, ¿de qué forma no se respeta? Entonces entramos en ese conflicto. ¿Y qué fue lo que dijimos allá en los conflictos? Hay unos conflictos que hay que aprender a identificar y todos estos que hemos resumido en estos ejemplos dan cuenta de que son unos problemas de relaciones. ¿Listo? Entonces, digamos que esas serían como los temas de negociación eh, que podríamos mirar, ¿cierto? La pregunta aquí sería, ¿vamos a hacer las tareas que se dejaron el día de hoy o no? Chicos, Perdón, profe, ¿me puede repetir? que si vamos a hacer las tareitas que dejamos o no. Sí, ¿por qué no? Sí, claro, profe. Sí, claro. Son Claro, bastante por fáciles, supuesto. ¿no? Son fáciles y me van a ayudar a mí a aumentar me van a ayudar a mí a aumentar las potencialidades, me pueden ayudar a mirar mi marca personal, ¿cierto? Entonces, ojo con todas esas cosas que me pueden ayudar a mí a mejorar mi marca personal. Acordémonos que cuando yo digo marca personal está totalmente relacionada con cómo estoy yo dejando mi nombre como profesional por donde estoy pasando, ¿cierto? Bueno. Ya sabes que la jefa del sindicato también es enfermera, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Y si es una enfermera buenorra? Tienes 12 años. Tú puedes hablar de mi abuela, pero yo no puedo gastarte una broma. No.
La primera fantasía con una enfermera la tuve a los 12 años. A ver si es cierto, la enfermera es Ratchet. Ríete, pero con esas medias me ponía bastante. Escucha, el objetivo es alcanzar un acuerdo justo entre el hospital y las enfermeras. Aquí nadie sale ganando. ¿Pero de qué hablas? Siempre hay un ganador. Claro que hay un ganador. Pero tienes que ser listo para endiñársela a las enfermeras. No lo digas. Ah, el negociador número 5. El nuevo jefe. Igualito. El último negociador fue Jameson, y le aseguro que yo no soy Jameson. Eso dijo él de su antecesor, pero para mí todos son iguales. Yo estoy aquí y usted ahí. Pues a ver si podemos... Primero tendrá que invitarme a cenar. O algo mejor. Usted espera que le ofrezca esto. Desea que accedamos a esto y reza por esto. Pues sus oraciones han obtenido respuesta. Y hasta la invitaré a desayunar. No tan rápido, Rubito. Los hospitales Prescott lo están pasando tan mal como los demás. Si tensan la cuerda, tendrán que cerrar y nadie sale ganando. Es el mejor acuerdo que conseguirán y sé que están dispuestos a aceptarlo. Y vamos a hacerlo. Pero ¿y lo de la nueva cuenta que abrieron ayer? Sí, exacto. Lo sé todo. No es mi primera batalla. Ese dinero no está encima de la mesa. El dinero es fungible. Todo está encima de la mesa. Lo lamento, pero esa cuenta la abrieron con donativos destinados al desarrollo de nuevos robots de cirugía. Yo antes cambiaba cuñas, Junior. Sé cuando algo huele a mentira podrida. No es mentira. Aunque Prescott quisiera darles el dinero a las enfermeras, no podría legalmente. Recaudan dinero para equipamiento, pero no para las enfermeras. Lo entiendo. Las enfermeras son sexys, pero no tanto. Tendrán que buscar la forma de acceder a ese dinero o no habrá acuerdo. Eso es imposible. Pues adiós. Si se levanta, solo implicará una cosa. Ya sé lo que implicará. Tenemos derecho a hacer huelga y lo utilizaremos. Rechazamos su propuesta. ¿Cómo ven esas negociaciones? Hasta ahí. Hola, hola. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Que tenía el ¿Cómo? audio, profe, no se le escuchaba del video. Ay, ¿no tenía audio? Sí, 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 profe, sino que cuando Ah, usted preguntó, tenía el audio ah, del video. no, es que yo quiero saber cómo ven la negociación, quién ganó, quién perdió, perdió alguien, ganó alguien. Pues Harvey Specter nunca pierde. ¿Cuál era la Y posición de la persona que estaba sentada? Pues ella desde que llegó estaba prevenida, estaba como, se notaba como a la defensiva. pues, era el quinto negociador. Antes de él estuvo Jameson and Jameson, que son una firma de abogados. Ok, Y ok, llegaba a Specter Lead y asociados a negociar el acuerdo con las enfermeras. sí, El tema es cómo estaba Mike, que es el auxiliar de Harvey, eh, le estaba dando la espalda. sí, Y entonces, él llega mientras que lee de forma rápida, cuando da un punto que es disonante, entonces ahí entra a mediar. ok, sí, listo, gracias. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Qué pasó? Pues, profe, según en lo que se ve, la negociación no llegó a cabalidad, porque la señora se fue, no aceptó los términos que le ofrecía Harvey. Entonces, pero tampoco Harvey quedó molesto, se veía más molesta la señora. Siempre gana alguien, ¿cierto? Siempre gana alguien Ajá. o por lo menos algo se logra, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo rechazo. Entonces, es claro que allí hubo un rechazo, es claro que allí se tenía en cuenta, o sea, alguien ganó allí porque hubo rechazo, hubo una respuesta, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces,
Pues Es sí, claro. ¿Ah? como Pues Harvey, sí. Harvey nunca pierde, sino que Sí, durante el episodio ahí uno se da cuenta que es una negociación donde, donde va a haber un punto de inflexión y ella se... ok, ok. Bueno, ahora, ¿qué le faltó a esa negociación? Harvey Como es, pues sí, Lady. como carisma, profe, como, no sé, como, porque es que el personaje inicialmente llega muy confiado, ¿cierto? Y como tiene respaldo del compañero, entonces se ve como que son más imponentes. Y la señora, pues permite, se contagia de esa, digamos, como de ese temor y logran descompensarla. Entonces siempre hay una dominancia sobre la señora que termina yendo sin aceptar el trato. Ok. Bueno, Pero se habría que mirar si realmente sí perdió, ¿cierto? Oh, pues en el momento, porque tal vez ella puede tener, o sea, mejores condiciones, sino que si nos vamos pues al episodio, a la circunstancia en el momento corto ahí, es Sí, como sí. ella se disgusta, como que no acepta y no, no le parece que está bien lo que le están ofreciendo. Ok, muchas gracias, Lady. Muy interesantes los puntos de vista. Ok. ¿Alguien más que quiera aportar? A mí siempre me ha llamado la atención el lenguaje no verbal de Harvey. Ese es Cuando una... cuando le tomó las manos, fue, ellos estaban separados y él las unió. El Sí, segundo, el que ella lo colocara debajo y él lo colocara encima. súper, genial, muy bien. Estamos mirando más allá. Claro, es que hay una serie de características que nos ayudan a nosotros a comprender muchas cosas. Ahora, la satisfacción final del negociador fue muy diferente a la actitud a la expresión de la señora que se levantó, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, sí, insisto, hagamos esas tareitas del lenguaje verbal, del lenguaje no verbal, hagamos las tareitas del confort en una negociación, los olores, los sentidos, cómo entran a- en diferentes partes, cuál es su misma reacción, Lady, Andrés, Milton, bueno, todos, cuál es su reacción entrando a una tienda diferente a otra, ¿cierto? La iluminación y demás, es decir. Aquí la frase sería, miremos más allá. Miremos más allá para yo comprender el nivel que tengo yo de persuasión, de consideración en una negociación. Y asimismo, en la ejecución de proyectos y en la gestión de proyectos como tal, eh, el PMU considera la negociación importante. Entonces, en este capítulo dice, definir y compartir una clara visión desde el comienzo del proyecto puede permitir buenas relaciones y alineación en todo el proyecto. Entonces, como yo logre la negociación inicial, puedo llegar a establecer una visión clara a los principales interesados, porque no solo los interesados, acordémonos que son los involucrados dentro del proceso, sino los que están impactando y los que invierten en ese proceso, ¿cierto? Entonces, estas partes interesadas estén de acuerdo, puede implicar algunas negociaciones difíciles, especialmente con interesados que no estén necesariamente a favor del proyecto. Y vuelvo por allá a nuestro ejemplo que hablábamos de comunidades indígenas. Van a explorar, pero resulta que esto es un resguardo indígena, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Entonces, dentro del PMBOK, en la séptima edición, consideran la negociación como una parte importante que se debe analizar dentro de las competencias. Entonces, ay, Dios, perdón. Entonces, acá considera que la hice. Considera, perdón. eh, No, espera hacia atrás. Aquí. Entonces considera el identificar los interesados de alto nivel para llevarse a cabo. O sea, dentro del PMBOK nos están diciendo lo mismo que hablábamos hace un momento. O sea, yo identifico
cuál es el ámbito de negociación, ¿cierto? Yo identifico cómo es mi cliente, cómo es el patrocinador, cuál es el entorno, con quién es que voy a negociar, ¿cierto? Entonces, eso lo considera aquí el PMU, ¿no? También nos está diciendo comprenda y analice. Entonces, dentro de la necesidad de analizar aspectos de posición y la perspectiva de cada interesado respecto al proyecto. Y eso me ayudaría a mí a comprender y a llevar un paso adelante en un nivel de negociación. Entonces está relacionada con la comprensión de los interesados, en el análisis de los interesados que tienen en cuenta varios aspectos, como por ejemplo el poder, qué nivel de poder tiene, porque si yo voy a entrar a negociar con alguien que ya viene con una decisión, y eso también se nota, y generalmente voy a poner un ejemplo así como exagerado, pero cuando hay paros agrícolas, camioneros, fíjense ustedes cómo entran a negociar, ¿no? Y en general, allí lo que hacen es decir, su gremio es muy importante para el país, por lo tanto, pero a la larga, yo sí quisiera ver dentro de ese pliego de peticiones cuántos se les han cumplido a quienes están negociando. Sería muy interesante hacer ese análisis, ¿cierto? Entonces, aquí hay unos temas de poder, de impacto, ¿cierto? Y de la forma en cómo hacen la negociación. También entra a jugar un tema importante, la actitud, lo que ya habíamos hablado de las creencias, importante qué expectativas se esperan de esa negociación, la cercanía al proyecto, el interés del proyecto y otros aspectos relacionados con la interacción de los interesados con ese proyecto. Entonces, a la hora que usted vaya a hacer la formulación del proyecto, debe considerar el posible riesgo que implica el tener una negociación con un inversionista que en la formulación no se tenía previsto, pero que puede llegar a pasar. Ejemplo, hay que considerar una negociación con un permiso ambiental. Entonces, ¿en qué punto del proyecto voy a hacer la negociación? O si definitivamente dentro de la formulación tengo que tener previsto que ya me dieron ese aval. O si cuando llegue a esa parte de la ejecución del proyecto, tengo que entrar a negociar que me den el aval o no, ¿cierto? Nos dice el PMU además que debemos priorizar que el proyecto debe involucrarse directa y eficazmente con los involucrados basado en análisis de equipo. De proyecto puede darle priorización a inicial a los interesados. Por eso es que uno generalmente, cuando hace metodología general ajustada, hace una revisión real de cuáles serían los involucrados y sobre todo cuáles serían los beneficiarios para enfocarse realmente en el impacto que pueda generar y con ese impacto negociar, ¿cierto? El involucrar también, como lo dijimos hace un momento, bueno, aquí está bastante distorsionado, pero bueno, ustedes sé que han considerado mucho el PMU a la hora de gestionar proyectos. Entonces, consideremos el tema de negociación como habilidades, competencias básicas gerenciales, pero también considerémoslo como una habilidad que está dentro del proceso de formulación y de ejecución del proyecto. Entonces, que eso es muy importante. Pero eso es un análisis de participantes y luego generar los más relevantes. Sí, cuando nosotros hablamos de las partes interesadas, ¿con quién estamos hablando, Milton? Con personas, ¿cierto? Es decir, todo el tiempo estamos Sí, negociando. y Cuando es que nosotros estaba vamos, en una negociación con mi señor, esposa. Es que estaba con una negociación con mi esposa sobre dar un comentario y ella viendo un video. El tema de el análisis de participantes, eh, sí, son personas, pero también pueden ser entes. En la metodología general ajustada, eh, uno trata de ubicar, por lo general, la población y quién es el que va a dar el dinero. así es, sí. Entonces, sí, muchas gracias. Entonces, considerar la negociación es como un aspecto fundamental dentro del análisis en la matriz de los involucrados, ¿no? Entonces, bueno, otra parte del PMU nos habla de la negociación. Existen muchos modelos de negociación. Uno de ellos es el principal, que es el de Stephen Covey.
es pensar en ganar, ganar, que con eso hicimos la introducción a este tema de negociación y era realmente cuando uno hace planeación de la negociación, logra que la otra persona esté satisfecha con lo que yo fui a negociar y que ni él gane, o si no va a ganar y si se va a ver muy impactado, habría que reconsiderar dentro de mi ética esa negociación, ¿cierto? Entonces, por eso la más empleada es ganar, ganar. Yo que le brindo a usted y usted que me brinda a mí, ¿cierto? Y los dos nos impactamos de formas diferentes, pero positivamente. Existe el ganar, perder, perder, ganar, que esto describe la perspectiva de competencia, donde para poder ganar alguien tiene que perder. Entonces también puede venir una perspectiva de mártir, donde alguien elige perder para que otros puedan ganar. Y eso se hace mucho también en la parte, digamos, en mercados, que llama uno, ¿no? En los mercados uno dice, listo, yo me sacrifico hoy y vamos a mirar con ese sacrificio, por eso dicen mártir, qué puedo ganar más adelante, ¿no? Y está el perder, perder, que es el resultado que puede darse cuando hubiera sido posible obtener resultados de ganar, ganar, pero la competencia supera la colaboración y en este escenario todos permiten el peor que al principio. Entonces entramos al famoso conflicto, ¿no? Bueno, lo que ya habíamos hablado es la planificación, que sin esto, pues de verdad no se vayan a negociar nada porque realmente no hay una preparación. Bueno, casi que todo lo que vimos hoy está dentro del PMU, que ustedes deberían considerar en la formulación de proyectos además. Bueno, los procesos sí ya los vimos, entonces, nada, pues yo creería que el tema de negociación hasta aquí llega. Hay un ejercicio que es bastante amplio, pero no lo voy a hacer porque no, considerando pues el tiempo y la otra es que tengo una lluvia impresionante donde estoy, entonces no demora en irse la luz. Hasta acá hay preguntas, dudas respecto a la actividad. Antes de finalizar, quería que habláramos de la actividad. Perdón, profe, usted habla de la actividad que tenemos para esta semana, que sería Sí, explicarla. sí, Ah, que sí, no. ya la pudieron revisar. No, o pues por lo menos yo no. Ah, Porque bueno. se supone que la Entonces, hacemos después de la clase, ¿no? O no sé si estoy sí. mal. No, está bien, sino que hay algunas personas que se adelantan, no hay problema, pero sí, no, a mí me gusta mostrarla. Bueno, entonces con todas las consideraciones que tuvimos hace un momento y demás, esta semana lo que tenemos que hacer es un foro, ¿no? Ay, perdón, espérame un segundo. Ahí están viendo, ¿verdad? Sí, ¿Sí? ¿La señora, sí guía? se ve. Ujú. Ay, gracias. Bueno, Entonces, gracias. Entonces nos dice foro de discusión. Entonces, perdón, el estudiante responderá preguntas en el foro de discusión sobre el manejo de conflicto y negociación. Ya entendimos qué es conflicto, ya entendimos qué es negociación, ya entendimos cómo se vincula el conflicto en la negociación. Entonces, con el objetivo de conocer la aplicación de habilidades para el éxito de la organización, debemos tener con esta pregunta orientadora poder lograr responder algunas preguntas. Pero nuestra pregunta orientadora es cómo el gerente apoyado en las habilidades de negociación puede manejar los conflictos que se presentan en el desarrollo del proyecto. Entonces, habría que analizar esta pregunta. Esta es orientadora. Acá tenemos toda la bibliografía, que es bastante interesante y toda está dirigida a lo que tiene el desarrollo como habilidad un gerente, un líder, ¿cierto? Tenemos una lectura de negociación y mediación para la resolución de conflictos, una aproximación con estudios de caso. Y tenemos el otro libro que es comunicación. Pero pues digamos que el tema de comunicación también lo habíamos ampliado en la sesión pasada. Entonces, bueno, aquí ya son formas o tipsitos de estudiar. Entonces, en sí, la participación en el foro es teniendo en cuenta aspectos que se analizan. Por ejemplo, ¿qué debe hacer un gerente de proyectos cuando se presenta un conflicto entre miembros del equipo? Interesante, ¿no?
cómo los procesos de negociación pueden ayudar a solucionar conflictos dentro del equipo de trabajo. Entonces, bueno, esto sí ya se ingrese a la plataforma. Aquí ya empezamos a hablar de actividades colaborativas, donde se tienen que designar los roles y de esos roles tienen que hacer participación. Pero este es el foco de la actividad, ¿no? Responder estas preguntas o imaginarse el caso y ojalá involucrar a todo lo que hablamos el día de hoy y con eso fortalecemos la actividad. No obstante, lo más importante es que usted se vaya a la rúbrica y acá, ¿qué es lo que vamos a mirar? Pues la pertinencia de las participaciones, según nos dijeron allá, y el rol que cada integrante tiene. La capacidad de análisis en el debate, no olvide que se tienen que hacer con relación al tema y al estudio de caso o al caso que nos plantean las preguntas y cómo abordar el desarrollo real de esas preguntas, ¿cierto? Entonces, si esas preguntas realmente corresponden al tema que es el de manejo de conflictos y negociación, o si usted de repente está bajo otro enfoque, pero aquí el enfoque es manejo del conflicto y negociación. ¿De acuerdo? ¿Es claro hasta ahí? Sí, señora. Perfecto. Listo, chicos. Entonces, apreciados compañeros, estudiantes, colegas, bueno, lo que sea. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Quedo súper atenta a cualquier inquietud y atentísima si necesitan algo, ¿vale? Listo, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, que le pase. Gracias, No, profesor. gracias. Luego. Feliz noche para todos. Hasta Noche. luego. Una feliz noche.